quieran, ahora pueden estar ya iniciando la transmisión. Bueno, estamos en la Iglesia Nueva Vida con Jesús, barrio de Núñez, Cabildo 4235, iglesia afiliada a la Unión de las Asambleas de Dios. Y aquí estamos celebrando culto a nuestro Dios, como todo domingo a las 11 de la mañana, 7 de la tarde. Los viernes a la tarde también 7 de la tarde, reunión de mujeres con la pastora Patricia Liseiri. Luego hay unción con aceite a todo el pueblo, no hacemos acepción de personas. Y 20 y 30 siempre una linda reunión con una palabra profunda para ayudarnos a buscar al Espíritu Santo, para despertar hambre y sed, para buscarlo a Dios, Y los sábados a las 21 y 30 jóvenes, en reunión para los jóvenes, compartiendo siempre palabras que son muy útiles, muy instructivas y muy necesarias, pero muy necesarias. Aquí estamos para compartir la palabra de Dios. Bendiga al Espíritu Santo su palabra. Él la escribió, que Él nos la haga entender, que Él nos la haga escuchar con atención y prestarle atención a la palabra, ¿no? Entendiéndola, pudiéndola creer y pudiéndola vivir también. Voy a buscar la carta del apóstol Pablo a los Efesios. La ciudad de Éfeso era una ciudad muy importante de aquel tiempo. Era una ciudad que tenía una particularidad. Había mucha brujería, mucha hechicería, mucha magia negra, mucho ocultismo. No dije Buenos Aires, dije Éfeso. ¿Ustedes entendieron Buenos Aires? No, es Éfeso. En aquel tiempo era la carta a los Efesios. Hoy podría ser la carta a los bonaerenses o a los hermanos de Núñez. Cuando atravesamos situaciones desagradables, enfermedades propias de seres queridos, crisis familiares, conflictos familiares, ya no digo que estemos en las inmediatez, pero ya nos vamos acercando de a poquito al mes de diciembre, ¿no? Que es un mes muy particular, en el que la gente está un poquito más nerviosa que de costumbre, más acelerada que de costumbre. Bueno, vienen las fiestas, con quién sí, con quién no, con quién la paso, con quién no la paso, y otra vez lo del año pasado no me va a pasar. ¿Viste? Cuando el marido le dice a la mujer, quédate tranquila que este año no voy a abrir la boca. Pero después tiene todo el año para explicar por qué abrió la boca cuando no tenía que abrir la boca. ¿O por qué guardó silencio cuando no tenía que guardar silencio? Bueno, digo el marido, puede ser la mujer también, ya que vamos a igualarnos en paridad de género, también. Y cosas que pasan en la vida, situaciones, decisiones, lo que tiene que ver con la economía, con el trabajo y demás situaciones que afectan e inciden en el estado de ánimo, las emociones. Y el apóstol Pablo, cuando escribe esto a los hermanos de Éfeso, lo hace teniendo algo en la mente, y lo mismo hoy el Espíritu Santo nos habla a nosotros. Esta palabra vivían aquellos hermanos de la iglesia de Éfeso, de la obra de Éfeso, en medio de un ambiente tan oscuro, tan agresivo y tan hostil a lo que era el Evangelio. Bueno, más o menos algo similar a lo que se está viviendo hoy día. Que hay que pedir permiso. Hay que pedir permiso para hablar de Jesús. Uno tendría que, no lo vamos a hacer por supuesto, pero decir, perdón, ¿puedo decir Jesús? Perdón, ¿puedo hablar del Evangelio? ¿Puedo hablar de Dios? Y la gente como que te tenés que pedir permiso. Si es una película que hable del diablo, de exorcismos y demás, no alcanzan las salas, no alcanzan las localidades, se vende todo hasta las 6 de la mañana de un martes, te ponen una función y va la gente. Si se trata de una película cristiana, que tenés que pedir permiso, te dice, mira, la están dando a las 11 de la mañana del miércoles y apurate a sacar ya entrada porque si no, se levanta antes de cartelantes, antes que se la ponga precisamente se la proyecte. Bueno, vamos a ver, Pablo dice esto en Efesios 3,
14. Esta era la razón por la cual él oraba al Padre. El apóstol Pablo, miren cuál era su oración. Y en esta oración y en este clamor encontramos lo que Jesús también hoy día le está pidiendo al Padre. Porque dice la Biblia que Jesús vive eternamente para interceder por su pueblo, por sus hijos. Eso dice Hebreos. Efesios 3:14. Por esta es la razón por la cual oro, está diciendo, por la cual doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la razón? Dice el verso 15, vamos a leer también, de quien toma todo, quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Verso 16, clave de este mensaje. ¿Por qué oraba? Para que les dé, le dice a los hermanos de Éfeso, te dice a vos y me dice a mí, para que nos dé a nosotros también, conforme a las riquezas de su gloria, o sea, conforme a las riquezas de la gloria del Dios Padre, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Cuando habla del hombre interior, habla del ser espiritual, del ser interior del hombre, de la mujer de Dios. Por esto oraba, que seamos todos fortalecidos. ¿Para qué? ¿Fortalecidos para qué y de qué manera? Verso 17. Para que habite Cristo. Habite, dice la palabra. En el griego da idea de una residencia fija, no temporal. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Hoy les recordaba a los hermanos, nadie supongo que se acuerda, pero había en la década del 60 un jugador de fútbol de Racing que se llamaba, creo que era Luis el nombre, Pentrelli. Luis Pentrelli. Era la época en que jugaban, los jugadores eran viejitos, eran calvos y jugaban igual. No como ahora, viste, que se tiñen de colores varios, se ponen aros y lo que fuere, y no los compran. No se los compran a un nigeriano en 11 los aros, son con rubíes, con esmeralda, con multimillonarios. Y este hombre acuñó una jugada de fútbol en el que él recibía la pelota, se la cedía a un compañero y salía corriendo a buscar la descarga, la devolución, la pared, por así decirlo. Entonces se le puso un nombre a esa jugada: toco y me voy. Touch and go, como dirían en inglés para otras cosas. Toco y me voy. ¿Recuerdan la mujer que sufría de hemorragias de sangre, dice la Biblia? Que pensó, si vengo y al menos tocando el borde del manto del maestro, seguro voy a ser sanada. Dice que vino entre la gente, vino por detrás encima, tocó el borde del manto de Jesús, dice que al instante quedó sana de su... dice, en el instante sintió que la fuente de su sangre se había secado. Se terminó la enfermedad. No era una enfermedad de la que pudiera vanagloriarse. Ninguna enfermedad para vanagloriarse. Pero en aquel tiempo y en esa cultura, lo que le pasaba a esta mujer la transformaba en inmunda según la ley de Moisés. Tenía que estar aparte porque tenía pérdidas de sangre. Y dice la Biblia que Jesús, ¿qué hizo la mujer? Tocó y se fue. Tocó, recibió y se iba. Pero ¿qué dice la Biblia? Que Jesús se detuvo porque sintió, y venía por detrás el toque, tocaron el borde del manto, pero sintió que había emanado poder sanador sobre alguien. Se detuvo, se dio vuelta, miró a los discípulos y les dijo: ¿quién me tocó? Y los discípulos, haciendo gala de ese discernimiento que tenían, más o menos el discernimiento de un mocasín, más o menos, dice: hay un montón de gente, ¿cómo vamos a saber quién te tocó? No tenemos manera. Pero dice en la Biblia que Jesús se detuvo porque él quería saber quién lo había tocado. Y la mujer dice que se abrió paso entre la gente
temblando y temerosa, y se postró delante del Señor y dijo: yo recibí sanidad. Y claro, dijo: recibí sanidad de este. Y Jesús le dijo: tu fe te ha salvado, mujer. Dice, vete, dice, y queda sana de tu azote. Le puso el sello, le puso la firma, le puso la rúbrica. Si fuera el que firma los cheques en la empresa, firmó el cheque. No fue un toco y me voy. Yo conozco mucha gente que hizo la gran Pentrelli. Toco y me voy. Voy a lo que necesito, lo recibo y bye bye. Si te he visto, no me acuerdo. Muchísima gente. Pero la oración de Pablo no era por un toco y me voy. No era por Jesús, vení que estoy desesperado. ¿Qué necesito hacer? Benito, toma mi vida, te entrego, me rindo. Yo me rindo. Hay lugar más alto que estar a los pies de Cristo. Se terminó la necesidad. Listo, gracias Jesús. Y sigo la mía. No, Pablo no dice: oro para que ustedes, los hermanos de Éfeso, o ustedes, los hermanos de Núñez, de tanto en tanto le den un poco de bolilla a Jesús. No. Yo no oro por eso. Porque oro para que sean fortalecidos con poder en el Espíritu, para que se puedan bancar todo lo que hay que bancar en la vida, que son cosas muy duras, muy difíciles, muy crueles a veces, injustas, injusticia a la orden del día. Y si uno no está fortalecido por Dios en su ser interior, no puede atravesar esas situaciones. Ayer estábamos con Patricia y le compartí un videito de 20-25 segundos de Carlos Anacondia, actual de ahora. Y él decía en ese momento, dice: ¿por qué el Señor permite que te pasen estas cosas que te están pasando? Para fortalecerte, para darte fuerzas, para que te conviertas en un hombre y en una mujer de fe que atraviese todas las tempestades habidas y por haber. Para eso necesitamos ser fortalecidos con poder en nuestro ser interior, por su Espíritu. Porque cuando estamos fortalecidos, entonces Cristo habita. No toco y me voy. No, nos visita de tanto en tanto. Uy, mira, vino el Señor. ¿Qué querrá? No, que habite. Que habite. Que esté adentro. ¿Y cómo es eso? Dice, mediante la fe. Mediante la fe yo le doy lugar a Dios en mi vida, en mi corazón. No a cualquier lugar. El primero, el más importante, la cabecera. Le entrego todas las llaves de mi casa. No las que yo quiero y las que no. Todas las llaves. Si vas a ser mi Dios, tenés que ser mi Dios de todas mis habitaciones, de todos mis cuartos, de todos mis aposentos, de todos. A nadie le sirve, no nos sirve quedarme con una llavecita chiquitita. Y esa me va a decir el Espíritu Santo. Y esa. No, esto no. No, esto es una guardilla, una cosita, una baulerita, lugar donde van a parar los trastos viejos. Pero a veces en esos lugares están las cosas que Dios está esperando que le entreguemos. Él va a recibir las llaves, pero es Dios. Acá falta una llave. Y es precisamente esa la que Dios pide que le entreguemos. A veces es una culpa, un remordimiento, un no querer perdonar. Hay cosas. Bueno, te entrego esto, pero lo que se llaman en ciertos ambientes una reserva. Me quedo, pero esto me lo quedo para mí. No habita Cristo así.
Jesús, podés que estar acá, podés estar acá, podés estar... Pero ahí no. Hay una película argentina, no abras nunca esa puerta. Y esa precisamente es la puerta que Jesús quiere abrir. En realidad no la quiere abrir Él, quiere que la abramos nosotros. Y sigue Pablo entonces diciendo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. Habla de dos cosas. Al hablar de arraigados habla de raíces, y al hablar de cimentados habla de las bases, la estructura que sostiene una construcción, un edificio. Me estaba haciendo acordar hoy un hermano que cuando fue, él me decía, sí, porque te acordás que una vez compartiste y dijiste cómo era que en Japón transportaba los árboles grandes de un lado a otro. Le dije, bueno, más o menos, le digo, estás rumbeado un 50%. Eran ingenieros japoneses, pero era la General Paz. No de Tokio, sino de Buenos Aires. Quizás ustedes se acuerden cuando se ensanchó la General Paz, que fue todo el tema del trabajo de la Panamericana ensanchada y demás. El trabajo que hicieron para sacar esos árboles que eran enormes, y vos veías cómo ingenieros japoneses vinieron, cavaron alrededor, tejieron todo como una red, pero más que una red eran sogas gruesísimas. Y cuando estaba lo que se llama, ¿cómo se puede llamar la parte donde están las raíces? Estoy esperando. Ah, ¿estamos tirando por tirar? Esto no es, yo no soy Guido Casca. Algo referente a lo que sería lo que contiene bueno, sí, la raíz, claro, pero tiene un nombre, perdón, Señor, perdón. Bueno, lo cierto es que hacían un trabajo tan tremendo y después tomaban eso y sacaban al árbol íntegro con todas sus raíces y lo llevaban al lugar donde iban a ser replantados con todas sus raíces. ¿Alguna vez vieron un ombú? Ustedes vieron lo que sobresale en la tierra son las raíces. Y las raíces de un ombú a veces tienen el grosor del tronco de otro árbol. Bueno, porque el árbol es gigantesco, es enorme, es descomunalmente grande. Ese tipo de raíces quiere el Señor que establezcamos en nuestra vida espiritual. Bien profundas, porque cuanto más profundas, más floreciente, más fuerte, más vigoroso será ese árbol que crezca, que es nuestra propia vida de fe. Pero dice cimentados también. Yo les mencioné más de una vez cuando construimos nuestra casa. La planta baja era la casa donde vivían mis suegros, pero hicimos 2 pisos más, ¿no? Mucho trabajo de 4 personas. Patricia, quien les habla, que soy yo, y mis suegros. Fuimos las 4 personas que trabajamos mucho. Y mi suegro en aquel tiempo, bueno, era de las personas que tenían un poquito bastante de visión y dijo, y se mandó una estructura para 7 pisos. Los hierros, la estructura, los cálculos para levantar 7 pisos más. Yo más de una vez le dije a la pastora, hacemos otro piso, y me hizo una mirada, me fulminó con la mirada, por lo que supuse que no quiere. Pero cuando se hicieron las bases para levantar el resto del edificio, se tuvo que desocupar las habitaciones donde dormía Patricia con su hermana, donde dormía mi suegro. Se tuvo que vaciar todo, porque prácticamente todo el piso se convirtió en un gran pozo para hacer lo que se llaman las zapatas, donde van los hierros, donde va la piedra, donde va la arena, donde va el cemento. O sea, una cosa bien sólida. ¿Para qué? En el eventual, al lado de mi casa hay un edificio de 7 pisos. Eventualmente la estructura del nuestro es para otros 7, para otros 4, aparte de los 3. Lo único que no sabemos es dónde poner un ascensor, porque 7 pisos es medio complicado. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Si habita Cristo, ustedes fortalecidos con poder en su ser interior. Cristo habita, o sea, vive. No toca y se va. O nosotros toco y me voy. No. Arraigados.
buenas raíces, profundas raíces, fuertes raíces, cimentados, o sea, una buena estructura, una buena base para buenas columnas, para buenas vigas, para buena estructura. ¿Qué más dice en el verso 18? Dice cimentados en amor, en amor, en amor. ¿Para qué? El resultado de esto, vamos a ser plenamente capaces de comprender con todos los santos, con los hermanos en la fe, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿De qué está hablando? Verso 19. Y de conocer el amor de Cristo. Cuando un hijo y una hija de Dios experimenta el amor de Cristo, le cierran todas las preguntas, se le disipan todas las dudas. Hay una situación de enfermedad, y como estamos fortalecidos en fe en nuestro ser interior, y Jesús vive dentro nuestro, vive dentro nuestro. Por eso a veces cuando hablamos decimos, somos un templo que al Señor le agrada. ¿Estará conforme Jesús conmigo? Y bueno, habría que preguntarle, Señor, ¿vos estás conforme? Si yo vivo en pecado, no va a estar conforme. Si yo vivo en pecado, me salgo de la cobertura, de la sombra del Omnipotente. Jesús no puede estar contento. Si yo tengo vicios, tengo adicciones, Jesús no puede estar contento. Si yo fornico y adultero, Jesús no puede estar contento, porque más que lo querramos espiritualizar de alguna forma. Porque si fuera lo mismo, que Dios bendice aún al que peca, ¿para qué esforzarse en no pecar? Si por divertido es más divertido pecar, y la obediencia a la santidad es aburrida. Si no hay diferencia entre el que peca y el que no peca, no hay bendición sobre el que no peca y sobre el que peca igual. No, mentiras del diablo, mentiras del diablo. Porque si no, el hijo pródigo nunca se hubiera arrepentido. Todavía andaría gastando la plata en amigos y en amigas. Hay diferencia. Por eso dice la palabra en Malaquías, sabrán la diferencia entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Cimentados, fortalecidos con poder en nuestro ser interior. Cuando conocemos el amor de Cristo, ¿cómo lo conocemos? ¿Estudiando? No. ¿Hay algún curso? No. Y miren que ahora hay cursos para todo, pero cursos para todo. Te mezclan las cosas de la fe con las cosas de la nueva era, con la espiritualidad práctica. Es una mezcolanza descomunal. Pero para poder diferenciar una cosa de la otra, tenemos que tener discernimiento. Para tener discernimiento, Cristo tiene que estar habitando dentro nuestro y nosotros experimentando el amor de Cristo. Para que cuando vengan las pruebas estemos arraigados y firmes. Y no nos sacudan las pruebas de un lado para el otro. Si yo, cuando el Señor me dice, dame todo, digo, bueno, Señor, te doy todo. Y esa llavecita, bueno, es la llavecita donde se guardan las mentiritas blancas. ¿Y cuáles son las mentiras blancas? En la Biblia no hay diferencia de color. No hay diferencia de color. En la Biblia la mentira también está mala en los ojos de Dios. La falsedad, la hipocresía, de la cual nos tenemos que cuidar absolutamente todos. ¿Estás bien? Bueno, me alegro. El amor de Cristo excede todo conocimiento. ¿Dónde se aprende? Pregúntenme, ¿dónde se aprende? En ningún lado. Al lado de Jesús. No hay materia que te lo enseñe, no hay posgrado que te lo enseñe, no hay nada.
Solamente la relación con Él. Solamente la relación con Él. Excede a todo conocimiento. Y dice, para que de esa manera sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y ahí se termina el tema. Lleno de toda la plenitud de Dios. Lleno es una palabra griega que yo sé que ustedes la saben, que es pleroma. ¿Y saben qué significa? ¿Qué significa? Lleno. Pero más que eso. Más que eso. Es la plenitud total. Es lleno de tal manera que no cabe más nada. Pero da una idea. Usa una figura. Está hablando de un barco mercante amarrado al puerto. Ya llenaron las bodegas de ese barco con toda la carga que debe ser transportada. Y están todos los tripulantes que tienen que haber, desde el primer marinero o el último, según sea el concepto, hasta el timonel y hasta el dueño del barco. ¿Estamos todos? Sí. ¿Está todo? Sí. Ahora podemos empezar la travesía. Pablo le pedía esto al Dios Padre. Le pedía por sus hermanos en Éfeso. Y hoy está pidiendo por vos y por mí. ¿Cómo podemos hacerle frente a las tempestades temporales, ventiscas, tsunamis, maremotos, terremotos, sismos, tormentas solares, granizo, etcétera? Si somos fortalecidos con poder en nuestro ser interior. Y esto, ¿cómo se puede conseguir? Deseándolo y poniéndole esfuerzo de parte nuestra, poniendo nuestro esfuerzo. El diablo es astuto, no vamos a negar su astucia. ¿Qué vamos a decir? Que no es astuto. Es muy astuto. Es muy astuto. Y él va a tratar que tu prueba, tu dificultad, tu temporal, tu tempestad y tu tormenta, vos pienses que es imposible hacerle frente. No, esto no tiene arreglo, esto no tiene cura, esto no tiene solución y esto no tiene provisión. Pero Dios, ¿cómo nos va a pedir algo que es imposible? Si el especialista en imposibles es Él. Pero es muy importante saber discernir lo imposible de lo difícil, aún de lo muy difícil, porque si Dios nos pide algo, puede ser muy difícil, pero no imposible. Cuando uno considera, por ejemplo, cambiar de vida, el cambio de vida, el cambio interior que se refleja en el afuera, es la evidencia palmaria y clarísima de que Dios está obrando en mi vida, que Cristo está dentro mío, hablando y actuando como debe ser y como corresponde. ¿Qué evangelio es? El que no me transforma, el que no me cambia. Pero siempre el Señor va a estar tendiendo su mano y esperando, contando las llaves. Le podemos poner un llavero, pero con un montón de llaves, ¿viste? ¿Cuántas llaves hay acá que tienen las llaves de todo el edificio? ¿Quién es el encargado del edificio? ¿Es Eliseo? ¿Quién es? Pero el Señor sabe que hay una llave que falta. Esa también hay que rendirle a Él. Esa también hay que rendirle a Él. Porque el resultado es beneficioso para nuestras vidas. Fortalecidos con poder en nuestro ser interior. Y de esa manera habita Cristo. Y habitando Cristo por la fe en nuestros corazones, podemos entender lo que significa el amor de Dios. No por teoría, no porque lo copié, no porque copio y pego o porque alguien lo dijo. No. La experiencia tiene que ser personal.
La experiencia tiene que ser personal. Y es extraordinario cuando, entendiendo ese amor, entendemos que Jesús en la cruz pagó para que seamos sanos, para que seamos salvos, para que seamos benditos, para que seamos santos, para que seamos prósperos también, según la prosperidad como la entiende Dios. Fortalecidos de esa manera, entonces la victoria está asegurada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Oramos. Señor amado.